Bienvenidos a este podcast en el que estamos disfrutando del resumen del libro Profetas y Reyes, escrito por Elena White. Llegamos al capítulo 50, Esdras, sacerdote y escriba. A los 70 años del primer viaje de deportados desde Babilonia a Jerusalén, Artajerjes Longímano subió al trono de Medo-Persia. Fue bajo su reinado que Nehemías y Esdras desarrollaron su ministerio. Fue él quien en el 457 a.C. promulgó el tercero y último decreto para la restauración de Jerusalén. Durante su largo reinado demostró con frecuencia que favorecía al pueblo de Dios, y en sus apreciados amigos judíos Esdras y Nehemías reconocía hombres designados y suscitados por Dios para hacer una obra especial. Nacido entre los descendientes de Aarón, Esdras recibió preparación sacerdotal. No estaba satisfecho con la condición espiritual de su pueblo y anhelaba estar en completa armonía con Dios. Había preparado su corazón para entender la ley de Dios y cumplirla. Escudriñó los libros históricos y poéticos de la Escritura para entender por qué había permitido Dios la destrucción de Jerusalén y el cautiverio en tierra extraña. A medida que aprendía cada vez más acerca de cómo Dios había obrado con sus hijos y comprendía mejor el carácter sagrado de la ley dada en el Sinaí, Esdras sentía que se le conmovía el corazón. Dios escogió a Esdras para que fuese instrumento del bien para Israel y para que pudiese honrar al sacerdocio, cuya gloria había quedado muy eclipsada durante el cautiverio. Desarrolló cualidades que lo convirtieron en un hombre eminente en el reino medo-persa. Estuviera en Jerusalén o en la corte del rey, Esdras dedicó su vida a la enseñanza. Era hombre piadoso y celoso. Fue, delante del mundo, un testimonio del poder que tiene la verdad bíblica para ennoblecer la vida diaria. Se esforzó en hacer revivir el interés en el estudio de las Escrituras. Recogió todas las copias de la ley que pudo encontrar y las hizo transcribir y distribuir. Esdras confiaba en que Dios iba a hacer una obra poderosa en su pueblo, y esto fue lo que le motivó a hablar con el rey Artajerjes para poder volver a Jerusalén. Quería ayudar a sus hermanos a reconstruir la santa ciudad. El monarca lo despidió con poderes de representación y ricos donativos para el servicio del templo. El decreto de Artajerjes Longímano para la restauración y edificación de Jerusalén, el tercero promulgado desde que terminara el cautiverio de 70 años, es notable por las expresiones que contiene acerca del Dios del cielo, por su reconocimiento de lo que había realizado Esdras y por la generosidad de las concesiones hechas al pueblo remanente de Dios. Al permitir a los israelitas que regresaran, Artajerjes hizo los arreglos necesarios para que los miembros del sacerdocio pudiesen reanudar sus antiguos ritos y privilegios. También ordenó que se señalasen magistrados civiles para gobernar al pueblo con justicia de acuerdo con el código judío. Este decreto ocasionó regocijo a los que participaban con Esdras en un estudio de los propósitos de Dios concernientes a su pueblo. Se había manifestado poderosamente la providencia de Dios. Todo estaba dispuesto para volver a Jerusalén, pero muchos manifestaron deseo de quedarse en Babilonia, donde ya habían adquirido casas y tierras. Estaban cómodos y no se mostraban favorables a emprender el viaje a una ciudad que estaba en ruinas. Cuando Esdras pasó revista a la congregación, se sorprendió al no encontrar a ninguno de los hijos de Leví. Ellos habían sido designados para el servicio sagrado del templo y tendrían que haber sido los primeros en responder. En Babilonia se les había concedido muchos privilegios y habían gozado de libertad para atender a las necesidades espirituales de sus hermanos. Pero había llegado el momento cuando les resultaba peligroso permanecer en medio de influencias paganas. La extraña indiferencia es una triste revelación de la actitud asumida por los israelitas en Babilonia hacia el propósito de Dios para su pueblo.
Sin resignarse, Esdras envió nuevamente un ruego a aquellos levitas que habían vacilado en emprender el viaje. Finalmente, 40 sacerdotes respondieron al llamado y se unieron al grupo listo para emprender la marcha. Serían varios meses de travesía, y los peligros acompañarían al grupo, pero Esdras se negó a pedir protección al rey, puesto que consideró que sería una vergüenza pedir su ayuda cuando era Dios el que había pedido que marchasen. Él los protegería. Resolvieron, por lo tanto, poner toda su confianza en él. No quisieron pedir guardia de soldados, para no dar a los paganos ocasión de asignar a la fuerza del hombre la gloria que pertenece solo a Dios. Conscientes del camino que tenían por delante, Esdras y sus colaboradores publicaron un ayuno de consagración a Jehová. Se afligieron ante él y le pidieron su bendición. Bajo el espíritu de prudencia y previsión, Esdras repartió el tesoro entre 12 de los principales sacerdotes, a los que se les confió ser mayordomos vigilantes del tesoro confiado a su cuidado. En este asunto, Esdras reconoció la necesidad y el valor del orden y la organización en lo relativo a la obra de Dios. Después de los muchos preparativos, emprendieron el viaje que ocupó más o menos 4 meses. Toda aquella multitud, que sumaba varios millares, tuvo un viaje próspero hasta su destino. Llegaron sanos y salvos, puesto que sus enemigos fueron refrenados de hacerles daño. En el primer día del 5º mes, en el año 7º de Artajerjes, llegaron a Jerusalén. Hasta aquí el resumen de este capítulo. Comenzamos, queridos amigos, la recta final de la lectura de este libro. Siguiente episodio: un despertar espiritual.